El movimiento Laban es una perspectiva creada por un artista llamado Rudolf Laban. Él nació en Hungría en 1879 y murió en Londres en 1958. Fue investigador de movimiento, fue coreógrafo, fue pintor, arquitecto, compositor, fue un artista multidisciplinario que le preocupaba mucho no solamente el fenómeno de la creación, cómo nosotros podíamos a través del arte, del movimiento y de la danza ser mejores seres humanos. Él va a crear junto a sus discípulos un marco teórico y un marco práctico para estudiar el movimiento, para explorarlo y para encontrar cuáles son esa diversidad cultural que se expresa en la danza y cómo nosotros podemos desde el movimiento encontrar nuestra esencia humana. Con los años, como Laban muere en el 58, afortunadamente sus discípulos continuaron su trabajo y ha evolucionado en distintas partes del mundo. Hay analistas Laban en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en España, en muchas partes del mundo, incluyendo México. Este año es la celebración Laban más importante porque se cumplen 50 años de su muerte y se están haciendo celebraciones en Brasil, en Tailandia, en Londres, en Francia, en Estados Unidos, etc. This is a particularly important year, of course, for the Laban community. It's the 50th anniversary of the death of Laban, and there are celebrations of his life work happening around the world. And we're focusing on his contributions, his ability to recognize the creativity in all of humanity. La perspectiva Laban dice, Laban es el gran cartógrafo del movimiento. Hodgson son autores ingleses. Lo compara con Stravinsky, Picasso, Stanislavski. No me sorprendería, dice James Davidson, si regresara a nosotros con más significados que todos estos. Su pensamiento renacentista ha tenido influencia en todas las artes. Su habilidad para reconocer la creatividad en toda la humanidad. Zonas de influencia han sido en el entrenamiento, la composición, la coreografía, las artes visuales, el dibujo, la pintura, todo lo que es escenografía, diseños teatrales, arte dramático, el arte del movimiento, movimiento coral, literatura para la danza y notación de la danza, movimiento como filosofía y movimiento como análisis desde la perspectiva somática. Y estaremos viendo algunos de los maestros que continuaron como Barteniev. Alumnos precisamente de Barteniev, como la doctora que ha trabajado conciencia corporal, movimiento coral, etc. El punto especial histórico es el que desarrolló su trabajo fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, donde él aplicó su observación de movimiento y análisis a la industria, de modo que él estaba estudiando cómo ayudar a las mujeres que hacen trabajo duro porque los hombres estaban fuera en la guerra, cómo analizar estos movimientos y descubrir en dónde hay puntos o secuencias de recuperación y descanso. En 1930 tiene escuelas de danza en toda Alemania. Se convierte en el director de la Ópera de Berlín. En 1935 escapa de Alemania y se va a Inglaterra a reunirse con Kurt Jooss y con Luisa Ullmann, que eran sus estudiantes. En 1948 abre el estudio del arte de movimiento en Manchester y en 1953 desarrolla su estudio en Addlestone, en Surrey. En 1958 muere Rudolf Laban. Pueden ver que los 30 fue un tiempo muy significativo y una de las cosas importantes es cuál es el rol, el papel del movimiento coral en la sociedad contemporánea. Algunas personas perciben el movimiento coral como una forma de curación y de construcción interna, y como los nazis usaron de mala manera el movimiento coral, algunas personas tienen la idea de que es una perspectiva nazi, pero en realidad ellos lo robaron, lo tomaron y lo mal utilizaron. Al contrario, trató de utilizar la fuerza del movimiento, los sentimientos. And with that, he got arrested. Y por eso él fue arrestado. En Alemania es considerado el padre de la danza contemporánea.
El movimiento Laban nos permite entender la danza y el movimiento desde una perspectiva de libertad. No es una forma fija, sino que cada cultura y cada artista puede ir aportando cosas nuevas. La diferencia seguramente está en una búsqueda de la libertad, una libertad entendida como esta exploración importante de lo que es nuestra alma en todos los aspectos del arte, no solo en el de la danza. La necesidad de la comunidad es evidente. Somos seres sintientes que sentimos. Somos seres humanos diseñados para movernos. Nuestra conexión primaria de uno hacia el otro está enraizada en nuestro cuerpo, y aún la creatividad tecnológica y el movimiento es una llave para nuestra sobrevivencia. La espontaneidad en las ideas y el estar listos y ser capaces y dispuestos a movernos y cambiar. Y a veces el proceso de hacer arte puede ser un poco sucio o desordenado. Invitamos a nuestro cuerpo a hacer arte, desde el color, la sinfonía, la oración, desde los brincos, los círculos, las líneas. La coreografía de Laban utiliza arreglos espaciales, movimientos en el espacio, trayectorias, dinámicas, procesos de adaptabilidad de volumen y fuerzas que nos estabilizan y nos movilizan. La experiencia de la danza nos hace ganar confianza al aprender, al utilizar, al aprovechar nuestro movimiento y nuestras acciones activas y conscientes del cuerpo. La danza utiliza el ritmo, el toque, el espacio, el ojo, el contacto y la creatividad para desarrollar humanidad, para ser más humanos. La danza se relaciona con todas las formas artísticas. En la enseñanza de la danza, por un lado, los niños pueden estudiar y vincularse al movimiento desde la cínica del movimiento mismo, es decir, no por imitación, sino por creación. Los niños pueden explorar sus movimientos, desarrollar formas básicas de danza desde su propia imaginación. No tienen que imitar a un maestro y repetir una serie de secuencias. Esto a su vez les da libertad de pensamiento, les da libertad creativa y les da una certeza, una seguridad, una confianza en sí mismos. Más adelante, cuando se aplica la danza, tiene, entre otras cosas, la posibilidad de explorar, por ejemplo, el movimiento desde un ángulo muy innovador, que es el estudio del espacio y nuestra relación cuerpo-espacio, pero incluyendo lo que naturalmente es la reacción del cuerpo humano frente a la gravedad, frente a la fuerza, frente a la ligereza, lo que quiere decir el impulso, la velocidad. Posteriormente podemos esto mismo utilizarlo para la investigación, por ejemplo, si queremos hacer un trabajo de investigación de estilo en el ballet clásico o en la danza contemporánea, podemos recurrir a estas herramientas de las diversas áreas de la perspectiva Laban para poder tener una comprensión más profunda del fenómeno. Bartenia estaba en su país alemán y trabajando con Laban. Cuando llega en Estados Unidos, ella tiene la idea que hay dance notation allí, Laban notation, pero no hay una escuela para teorías completa. Y en estos momentos se llaman esta forma de enseñar Laban Movement Analysis. También adentro de este sistema tiene prácticas, ejercicios. Cuando estamos preparando para escenario, podemos usar Laban en el momento o en la preparación. Usa LM ahora en la terapia de danza, terapia de verbal, like psychotherapy, y también en los estudios culturales, como antropología y
Absolutamente, en educación yo tengo un centro que se llama Centro de Educación Kinesthetic y estoy trabajando con las maestras de matemáticos o de los niños pequeños, cómo se puede usar movimiento durante el día para un pausa, break, o si quieren un método para enseñar el sujeto o también para una transición entre una clase y otra. Yo estoy usando el análisis de LM para los niños que tienen problemas de aprendizaje. De toda manera, como Attention Deficit Disorder, Hyperactivity, Autism, the Spectrum Problem, tendencias. Es una parte de aprendiendo Movement Analysis, es cómo se reconoce nuestras tendencias. Eso es inductivo, lo que quiere, lo que descubrir, o deductivo, lo que su maestro se dice, respiración, movimiento, tocar y sonidos, no solamente de afuera, pero lo que podemos producir de nuestros cuerpos. Antes de somáticos hay todo este mundo de Laban con Steiner y Dalcroze y Del Sartre. Las ideas de Wilhelm Reich, de Freud, de Jung, la idea de subconscious and being able to tune into our deeper feelings. La idea del subconsciente y la forma en que nos tocamos. Cuando él era apenas un adolescente, vio de reojo, se puede decir, a un grupo de dervishes, danzantes sufis, danzando, rezando, pero con el cuerpo, es decir, su forma de dialogar con lo divino es a través del movimiento. Estos dervishes se dedican a girar durante toda la noche. Laban lo vio muy asombrado porque la primera pregunta que se hizo fue cómo pueden sostener un movimiento tan difícil durante tantas horas y por otro lado, qué ocurre en el cuerpo, qué fenómeno se desarrolla al interior del cuerpo que estos individuos pueden superar las sensaciones de incomodidad o de cansancio. Le pareció que en la danza había una señal muy importante de lo que nosotros contenemos en nuestro espíritu, en nuestra esencia, y esa fue, digamos, la puerta que lo inició hacia la investigación del movimiento. Después exploró otras formas de la danza popular. Él como artista va a desarrollar coreografía extraordinaria, inusitada, que aún hoy podría considerarse como danza vanguardista. Él va mucho más allá de la forma, mucho más allá de la idea de la técnica escrita, codificada, y lo que busca es que cada ser humano encuentre su personalidad, encuentre su verdad, podemos decir, desde la danza, desde el movimiento.